Hola amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, de Sumando Vigores, edición en la que, como todos los lunes, echamos un vistazo al acontecer internacional. Bueno, estamos con el doctor Cairo Amador Arrieta para echarle un vistazo a los principales hechos en nuestro planeta en los últimos días. Gracias, Cairo, por estar con nosotros. Gracias a vos, Néstor, y a la teleaudiencia que nos permite entrar en sus hogares todos los lunes. Empecemos con América Latina. Lo principal de América Latina lo encuentra en tres países. Ecuador. Al final del asunto se hizo tuvo un tiempo, ¿verdad? Porque recién el viernes, el sábado, dieron los últimos resultados. Bueno, la verdad es que los resultados los están dando este domingo. La sesión empezó el sábado. La impresión, sí. Exacto. ¿Ah? Resulta que era un altibajo, ¿verdad? Ganaba Yacú, ganaba Lazo, porque estamos hablando del segundo lugar. El primero, indiscutiblemente, con un 32%, fue Arauz, con más de 3 millones de votos, o sea, sólido. Y aquí, al final, hablamos de una diferencia a favor de Lazo de 32.600 votos. Es decir, tuvo 1.800.000 y pico mil, y el otro tuvo 1.790.000 y tantos mil, ¿verdad? O sea, la diferencia son 32.000 votos. Y si te acordás, dijimos cuando estábamos hablando de Ecuador que frente a la segunda ronda habrían varios escenarios. El mejor escenario para las fuerzas de Correa, para las fuerzas de la izquierda, para las fuerzas progresistas, era Arauz, evidentemente, en primer lugar, contra Lazo. Y el problema que en ese momento estábamos teniendo era que precisamente los cómputos daban a Yacú como el segundo lugar. Entonces la contradicción era, Yacú representa un movimiento indigenista. No fue por casualidad que alrededor de esos días aparecieron varios artículos uniéndolos a organizaciones ONG norteamericanas, etcétera, y uniendo el voto de Lazo al voto de Yacú en unas elecciones, en cuyo caso iba a ser un poco difícil la cosa, ¿verdad? Al final, el mejor de los escenarios, como dije, fue el que se está dando. Arauz contra Lazo. Que era más o menos lo que las encuestas señalaban, si lo sorprendente. Y fíjate que ahí ocurrió una cosa. El 7 de febrero, el día de las elecciones, a la noche, yo no sé si fue el mismo Consejo Electoral o con el permiso del Consejo Electoral se dieron resultados a boca de urna que daban a Yacú Pérez como el segundo lugar. Sí. Y entonces eso hizo que en ese momento los cómputos andaban por el 10% apenas cuando se dieron a conocer esos resultados a boca de urna. Más tarde llegaron hasta cerca del 70 y tanto por ciento, marcando siempre una ventaja favorable para Yacú Pérez.
Sin embargo, la ventaja, increíblemente, con los votos más remotos, que son los últimos que se han contado, es que Lasso empieza a ganarle terreno pero es que a Pérez. Ahí tenés precisamente la primera característica de esas elecciones. Yacu jamás, antes de las elecciones, lo habían puesto en segundo lugar. Sí. Sacó mucho más votos de lo que él creía que iba a sacar. Sí. Pero el asunto es que ahora, este fin de semana también, Yacu da unas declaraciones y dice, no, mi movimiento no va con Lasso, mi movimiento no le va a dar votos a la derecha, lo que deja de alguna manera claro por dónde va la orientación, por lo menos de gran parte del voto de Yacu, y eso es lo que necesita Arauz, porque Arauz parte de un piso del casi 34%. Ahora, acordate que es una segunda vuelta, con lo que saque se va. Sí, no, y ahí tiene que haber un ganador, a fuerza ya hay un ganador. Entonces, uno de los dos va a tener más votos que el otro. Pero entrando con un 34%, y con esas declaraciones de Yacu, más 2 o 3 partidos, entre otros la socialdemocracia de Herbaz y otro más radical, perfectamente gana. Que habría que ver cuál va a ser la posición de estos socialdemócratas de Herbaz, porque él había dicho que se juntaran Lasso y Yacu para ir contra Arauz. Sí, no, pero al final es la socialdemocracia. Sí. Y estás hablando de una socialdemocracia frente a un banquero, la epitomía del neoliberalismo, además, ¿verdad? O sea que no tiene muchas opciones, o en principio está dividido, por lo menos, ¿verdad? Sí. El caso es que de ser Arauz el ganador, que es para efectos de Latinoamérica muy importante, porque consolida la tendencia hacia los grupos, hacia los partidos y hacia el sector progresista, versus los neoliberales, fondos monetaristas, etcétera, ¿verdad? Habría que ver cómo va a funcionar eso el 11 de abril, inmediatamente, es decir, sería ya en la semana de Pascua. Sería en la semana de Pascua, y tienen un mes escaso, ¿verdad? Sí. De manera y habría que ver cómo va a funcionar eso en estas elecciones, y luego cómo va a funcionar en el legislativo, porque fíjate bien que el legislativo ya está listo. Casi listo, porque una de las cosas que determinó el Consejo Electoral este fin de semana en Ecuador es que iba a dar tiempo para terminar de computar los votos del exterior. Que son 5, 6. Bloques lo tienen América Latina y Norteamérica. Se te olvida el mejor bloque es España. Europa lo tienen como un solo bloque, claro. Y Asia lo tienen como otro bloque. Pero bueno, pero después de Quito y la ciudad mareña es Madrid, donde hay más ecuatorianos. Donde hay más ecuatorianos, pero habría que ver cómo va a resultar eso, porque va a haber alguna variación de 1, 2 escaños por ahí, se van a mover con estos resultados, porque la elección fue bastante pareja, es decir, por lo menos lo que he mostrado hasta ahora es una elección bastante pareja, ¿no? De hecho, en el caso de Arauz, casi es la misma proporción en el legislativo que la que tuvo como para la presidencia. Misma proporción, sí. Donde varían es, por ejemplo, para Lasso le varía bastante. Son menos legisladores los que obtuvo Lasso que es decir, el porcentaje de legisladores es menor al contrario censo con Yacu, creo. Sí, aquí está, mira. Sería... No, a ver, esta es Cataluña. Esta es la elección de Cataluña. Ahí nos están metiendo un ruido bárbaro ahí. No es la elección de Ecuador. En la elección de Ecuador tiene la mayoría Unidos por la Esperanza, que tienen más de 40 diputados, casi 50 diputados. De un total de 137. 137. Se le va a unir Pachacutic, que tiene 27, lo que le daría la mayoría simple, claro, legislativo. Claro. Los socialdemócratas, los socialcristianos tienen 18. Se le van a unir, van a la izquierda democrática, otros 18. Van a estar estos juntos
con Arauz en la toma de decisiones, eso le daría, imagínate vos, 36 más 49 más 27, tendrían la mayoría calificada, pues, es decir, los 2/3. Lo importante es que, y por eso es que estas benditas elecciones, cuando es un abanico muy grande, tendés a dispersarte, ¿verdad? Pero en este caso está concentrado entre Pachacuta y la Esperanza, sí, tenés más del 60 más del 50%. Más del 50%. Sí. El resto es ganancia. Sí, habría que ver cómo es que va a funcionar esto luego ya en funciones, luego que tomen posesión de sus cargos, ¿no? Porque claro. Para este miércoles está previsto que el Consejo Electoral anuncie ya los resultados definitivos de la primera vuelta, ¿no? Porque estaba dando espacio justamente para el conteo de estos resultados fuera del país. Ok, Ecuador. Una cosa importante que sucedió también este fin de semana, Jairo, es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, que ya tiene año y medio ya de haberse refundado, porque hay que recordar que el Grupo de Puebla era un grupo de países que estuvo funcionando en los 70s y 80s, si no me equivoco, y que contribuyó mucho con las soluciones en Nicaragua, tanto para el 79 como con la guerra de agresión. Sin embargo, este Grupo de Puebla ahora no es gobierno, son representantes de los países, líderes progresistas, entre los cuales, por ejemplo, destacan Lula, Dilma Rousseff, Alberto Fernández, que está en funciones, Luis Arce, presidente de Bolivia, está Evo Morales, está el expresidente colombiano, Gaviria, no. Hablamos de él la semana pasada, hablamos de él justamente porque se pronunció en contra de él. Samper, Jorge, no. Samper, Jorge Samper es de Nicaragua. Y no está en el Grupo de Puebla. Hicieron un comunicado pidiendo el levantamiento de sanciones contra Cuba y Venezuela, especialmente por asuntos humanitarios. Bueno, acordate, sí, de que antes de eso, Cuba ya se había expresado claramente sobre una posición de apertura política y apertura económica fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Y difícilmente lo iba a hacer solo, ¿verdad? Por otra parte, dentro de la apertura política está, entre otras, la definición del periodo, no del periodo presidencial, sino de las reelecciones, sí, ¿verdad? Y eso ya era un paso sumamente importante para efecto de las demandas que de alguna manera están alrededor de las sanciones. Uh-huh. En el caso de Venezuela también. Venezuela acaba, primero se abrió, le está propiciando un acercamiento con Estados Unidos, le está pidiendo a Biden que no solamente que se acerque y tengan un diálogo, sino que está proponiendo incluso un diálogo con la oposición. Y en tanto, la oposición misma está recuadrándose alrededor de ella misma, que no necesariamente quiere decir alrededor de Guaidó. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Ya Capriles está de nuevo en la palestra política y está alrededor del diálogo y de la organización de la oposición, etcétera, ¿verdad? Lo que me lleva a que en medio de toda esta situación viene el presidente Duque de Colombia y llama a Maduro criminal de guerra, como Milosevic le llama, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además habla de la situación de la situación de Venezuela y pide un juicio contra Maduro. De hecho, hay casi 1 millón de venezolanos en Colombia, ¿verdad? Pero se le olvida que, entre otras cosas, toda la cantidad de sanciones que hay contra Venezuela son parte de lo que está pasando en Venezuela. Y que precisamente Biden viene con una opción
de negociación, de acercamiento, y que entre otras cosas va a hablar sobre esas sanciones. Se le olvida además que si estamos hablando de crímenes de guerra, que el ejército es el ejército colombiano es el mayor responsable de los genocidios que hubieron y de los otros, la mayor parte, no los paramilitares. No tanto de los que hubieron, de los que hay todavía. Y de los que, además, ese es otro punto, porque desde que se hizo el pacto hay más de 900 muertos, entre otros líderes campesinos y líderes comunales, y casi todos pertenecientes a un solo bando, que es el FARC o el ELN, ¿no? De manera que da la impresión de que esta es una situación empujada por Uribe, que además ya fue en su momento, ha sido acusado dientes veces precisamente de colaboración con los paramilitares. Las relaciones entre Colombia y Venezuela no han estado bien, es decir, han sido relaciones muy tensas. El jefe de las Fuerzas Armadas y Padrino López, el general Padrino López, hizo una denuncia este fin de semana acerca de infiltración por parte de Colombia entre efectivos de las Fuerzas Armadas para vender secretos del ejército o de los brazos armados del ejército a Colombia, ¿no? Así es. Una denuncia que ha estado durante toda esta semana que terminó, pero que concluye la semana, el domingo, con un elemento específico, un capitán que estaba vendiendo secretos el armamento aéreo de Venezuela a Colombia, supuestamente a los integrantes de la... Estás hablando de los Sukhov, ¿verdad? Sí. Entre otros. Sí, eso sumado a esto que estábamos hablando de Colombia hacia Venezuela, realmente es preocupante porque realmente se está haciendo un punto muy candente, una situación muy candente que va mucho más allá de la tensión de las relaciones. Y acordate de que la semana pasada hablamos de las acusaciones que le están haciendo a Timoshenko. Sí. Sí. Acusaciones precisamente por crímenes de guerra. O sea, todo el mundo cometió crímenes de guerra menos ellos. Y cuando ellos son los principales responsables de todo este asunto. Pero además culmina con el respaldo incondicional a Guaidó. Un respaldo que además se da en un contexto en que la Unión Europea y los países principales de la Unión Europea, Alemania por ejemplo, ya se lo quitó, y Estados Unidos está pensando quitárselo. O sea, y en medio de todo, entonces Duque no solamente lo reafirma, sino que además lo avala, lo que hace que la situación precisamente entre entre Colombia y Venezuela en estos momentos se pueda calentar mucho. Sí. Aparte de la situación con Ecuador mismo. Claro. Hay que recordar que el fiscal colombiano se fue a meter en medio de las elecciones a hablar de supuesto financiamiento de la guerrilla colombiana o de la exguerrilla colombiana a candidatos. Y el narcotráfico también, etcétera. Sí. Entonces que además Lazo y Arauz rechazaron ya la injerencia colombiana en las elecciones. Y se les olvida a los colombianos la injerencia que tuvieron con la muerte del maestro Reyes, ¿no? Sí, en el 2007, por 2008, ahí, ¿no? hace ratito, pero... Fueron a bombardearlo allá en territorio ecuatoriano. Claro. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Sumando Vigores. Regresamos. Seguimos sumando vigores. En esta edición conversamos con el doctor Cairo Amador Arrieta. Ok, tocaste Europa, que este fin de semana, un fin de semana movido, ¿no? Movidísimo. La Unión Europea decidió este fin de semana sanciones y sanciones. Agarró el bolsón de sanciones y empezó a repartirla así, para Raimundo y todo el mundo. Entonces estaba sancionando a Cuba, estaba sancionando a Venezuela,
por supuestas violaciones a los derechos humanos y decidió, le dijo a los birmanos, a los militares birmanos, ¿qué les pasa? Tienen que ponerse en línea. Dejen ese asunto de desescalada y pongan en orden ese país y demás. Pero no habla de los presos, no habla de absolutamente nada, ¿no? Pero le ponemos sanciones. Pero se fue especialmente contra Rusia. Y entonces ahí hay una de cal, una de arena, porque cosas que que algunos esperaban eran una sanción fuertísima contra Rusia, y decidió sanciones contra funcionarios específicos con su propia ley Magnitsky, dice Euronews. Bueno, y además, en cualquiera de los casos vuelve a mencionar el Stream 2, ¿verdad? El gas. Sí. El gasoducto. Sí. Pero en medio de todo eso, vos verás que hubo un reporte de lo más interesante. El reporte se llama, dice, se eleva la derecha, se pone en rojo vivo el extremismo y hasta el yihadismo tiene ventaja. Y comienza al revés, comienza hablando del yihadismo. 6 atentados yihadistas en 3 países, Francia, Austria y Suiza. En el de Francia, uno de los atentados fue precisamente en las afueras del periódico Charlie Hebdo. El segundo fue en Niza, en la iglesia de Notre Dame, que hirieron como 6. Y en fin, también en Viena y en creo que fue en Ginebra. El caso es que todo eso relacionado con la ley de Francia alrededor de la coexistencia del Islam con los valores de la República Francesa, sí, que ha sido toda una discusión. En medio de todo esto también se plantea cuál va a ser el orden político post-COVID a todo esto. O sea, ¿qué futuro, en todo caso, va a tener el esquema liberal democrático alrededor del mundo y en la Unión Europea? Y tenés varios signos, incluyendo la participación triunfante para ellos del Vox, creo que son 13 escaños. Sí, 13 escaños. Sí, efectivamente, versus 3 escaños que obtuvo el PP, que llegó a su peor momento. Pero en cualquiera de los casos son malos. Sí, sí. Por un lado. Por otro lado, el hecho de que los países del este, en un análisis muy interesante que están haciendo, es los países del este no se unieron por tomar los valores occidentales. Se unieron primero por salvar primero su soberanía. Y segundo, para desarrollar su propio proyecto político, que no necesariamente coincide con el de la Unión Europea. Y pone de ejemplo a Hungría y a Polonia. Sí. La misma situación dentro de la Unión Europea, que cada vez tiene más representantes de la derecha. La situación de Wilders con las elecciones de Holanda la semana pasada. La situación de Le Pen discutiendo precisamente con el primer ministro de la ley que te digo y otras leyes que se están dando en Francia, en donde Le Pen le dice que no estás haciendo nada, papá, sé más beligerante. Y en medio de todo eso, quizás algo que te pueda medio neutralizar el asunto, por lo menos hasta ahora, que es la situación de Draghi en Italia, que está conformada por una efectiva coalición política representativa de todas las fuerzas políticas de Italia. Pero estás hablando de una Italia que está postrada. Y estás hablando de una España que está, mira ahorita, mira qué interesante. Comienzan las benditas manifestaciones que ya tienen varios días por el bendito 6 días, rapero ¿verdad? Un rapero que no es más que un trovador político, en contra del sistema, o en parte, o por lo menos protestando contra ciertos aspectos del sistema, y entonces vienen la Generalitat y le dice de que son la Generalitat le hace un llamado a los mozos de escuadra, diciéndole de que que se están excediendo, una crítica a los mozos de escuadra 5 días después, o sea, 5 manifestaciones posteriores
los llaman vándalos a los manifestantes, ¿verdad? Y etcétera. O sea, mira el cambio, ¿ah? Y ese cambio, evidentemente, en el caso específicamente de Barcelona, en este caso es hacia la izquierda, que favorece este rapero, ¿no? Porque el cambio del sistema es del sistema de la infanta también, etcétera, ¿no? Sí, no, es decir, a ver, mira, es que son las cosas, que no sé, pues no termino yo de comprender mucho este asunto, porque a este cantante, a este rapero, lo están acusando por tercera vez de violar la libertad de expresión, de invocar el terrorismo, que incluso los europeos le dijeron a España, ¿qué es eso de que estás acusando por terrorismo? Entonces España contestó, mira, lo que pasa es, en el 2018, lo que pasa es que ustedes no han vivido el terrorismo como nosotros hemos vivido el terrorismo de ETA, entonces nosotros tenemos jurisprudencia sobre el terrorismo. Por favor, no escuchaba la bandera roja. Y lo acusan además de atentar contra la corona, porque en la letra de sus canciones dice que el escándalo que hubo con Infanta Cristina amerita la guillotina, dice. Entonces, cosas así por el estilo. Entonces atenta contra la corona, ¿no? Invoca el terrorismo porque dice, estamos hartos de que nos tiren balazos en la nuca. Bueno, pero lo cierto es, por la derecha y por la izquierda, o por las dos juntas, se está desarticulando España, ¿verdad? Me parece que está confrontada con ella misma, en términos de su historia, en términos de su geografía y en términos de sus posiciones políticas. Y Italia, que iba por ahí, medio está corrigiendo su curso. No, pero espérame, déjame terminar un asunto sobre el cantante porque no es solamente las letras de sus canciones, también son sus publicaciones en redes sociales. Por eso lo están acusando, por sus publicaciones en redes sociales. Entonces brincan los europeos porque en algún país dicen que no se puede estar incitando la violencia a través de las redes sociales, pero en España sí se puede sancionar. Claro. En otros países no. Y muy posiblemente parte de esos son los que vinieron aquí hace rato, ¿no? ¿Sí? Bueno, no hay nada como esperar y ver pasar el cortejo, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, en todo caso, ¿verdad? En medio de eso, mira el ejemplo de Inglaterra, que me parece muy interesante. Si querés, dejemos Inglaterra después de una pausa. Vámonos. Y tocamos lo de Inglaterra. Solamente termino con esa sesión de la Unión Europea, de los cancilleres de la Unión Europea, que le pidieron la cabeza a Borrell. Porque dice que, ¿cómo se llama? Permitió que rebajaran a Europa. Pero no sé si fue en ABC que leí que precisamente parte de la justificación de las sanciones era por la forma como habían tratado a Borrell en su viaje a Moscú. Pero bueno, también pidieron la cabeza de Borrell, y Borrell se defendió, pues, y ahí sigue, pues, lo que significa que va a continuar. En fin. Vamos, hacemos pausa, sumando videos. Sumando vigores, con el doctor Cairo Amador estamos conversando en esta ocasión para echar un vistazo a los principales hechos alrededor de nuestro planeta. Decíamos que íbamos a hablar de Inglaterra. Hay un par de cosas sobre Inglaterra. Hay un par de cosas sobre Inglaterra. Mire, ¿cuál fue el sentido, uno de los grandes sentidos del Brexit? La antimigración. ¿De qué hablamos la semana pasada? La cantidad de búlgaros que se habían retirado, la cantidad de rumanos que se habían regresado, la cantidad de gente de Polonia que se había regresado, solo para hablar en la parte de lo que fue la Europa del Este. La cantidad de españoles, porque acordate que después del 2011-2012, cantidad de españoles también se fueron a Inglaterra. Y en el medio de eso, dicho sea de paso, los países de origen los recibieron bien porque de ese tiempo para acá se han desarrollado, se han insertado mejor en los mecanismos de la Unión Europea, tecnológicamente están mucho mejores que antes y les regresó un capital humano adiestrado.
Eso es una ventaja para cualquier una país. ganancia, sí. ¿No? Sí. Pero entonces Inglaterra sigue con su cuento de la no migración como parte de los ejes del Brexit. Y de repente, oh sorpresa, en un afán y en una aureola muy democrática, por cierto, le dice a la gente de Hong Kong, aquellos BNO se llama, que estuvieron en la separación y que por alguna forma tenían conexiones con Inglaterra y demás, bienvenidos a Inglaterra. Estos son los manifestantes de la sombría. Y antes Okay. en la transferencia, son como 600.000, ¿verdad? 153 ya están en Inglaterra. Pero examinemos un poquito cómo es el asunto, ¿verdad? Porque de repente suena, primero como una contradicción, migración como un eje del Brexit, anti-inmigración como un eje del Brexit y apertura de puertas a los hongkonenses como que no suena bien, por lo menos a los ojos de los que apoyan el Brexit. Entonces, resulta que hay que tomar en cuenta 4 cosas importantes. La primera, Hong Kong es uno de los países que tiene el PIB per cápita más alto del mundo. La segunda, tienen un corazón financiero que ha marcado la pauta para Asia en mucho tiempo. La tercera, los costos de migración cuestan 16.300 libras. La cuarta, te exigen que cuando llegues a Inglaterra tengas por lo menos 6 meses para mantenerte tu alojamiento, tu comida, tu ropa, tu medicina, etcétera, ¿no? Y que tengas una cuenta determinada en los bancos para sustentar eso. Entre otras cosas, gran parte de los que se están yendo, por lo menos en esta primera ola, cumplen con todo eso y además llevan sus recursos que van a invertir en Inglaterra, precisamente en una situación en que Inglaterra está requiriendo mayores inversiones. O sea, desde el punto de vista de inversiones y desde el punto de vista del comercio y de las industrias, esto no es un gran favor democrático que Inglaterra le está haciendo a Hong Kong. Sí. ¿Verdad? Aunque cuidado, le puede salir la nada careta, porque si abre mucho las puertas, no todos van a tener la misma plata, ¿verdad? Pero al momento, digo, las condiciones en que la gente de Hong Kong está emigrando a Inglaterra no es en términos de la democracia, del paraguas, de los pleitos que han habido o del riesgo que corre tu vida. Es si cumplís los requisitos expuestos y ya hablados ahorita, que es otra cosa. Es decir, hay algo el dicho dice, el diablo paga mal a quien bien le sirve. La idea es quitar un poquito ese mito y entonces recibir a quienes de alguna manera trabajaron con Inglaterra mientras Hong Kong fue un protectorado británico hasta su independencia. Nosotros hemos hablado mucho de Estados Unidos y hemos dicho de que el Ku Klux Klan, los supremacistas blancos, etcétera, Jefferson Davis. Han habido 4 o 5 formas de gobierno en Estados Unidos, hablan en ciencias políticas, ¿no? Los jeffersonianos, los hamiltonianos, los jacksonianos y los wilsonianos. Y también la gente del sur de Jefferson, cuando era presidente Jefferson Davis, que abogaban por la esclavitud, sí, como un medio para desarrollar el país. Pues bien, en medio de todo eso, ¿verdad?, poco se ha hablado de Inglaterra. Y es que descubrí un artículo del señor Utsa Patnaik, que publica Foreign Affairs, pero que que es parte de un libro de la Columbia University, en donde habla de la colonización británica en la India, que dicho sea de paso era la joya de la corona de Inglaterra. Entonces, vos lees los textos acerca de esto y parece como que los ingleses se desprendieron, los ingleses beneficiaron a la India, los ingleses civilizaron, industrializaron a la India.
de alguna manera, la ayudaron a crecer y a desarrollarse. Y nada de eso es cierto. Para comenzar, la tercera parte de los impuestos que producía la India, que era bastante rica, eran de alguna manera asumidos por Inglaterra. Inglaterra agarraba productos de la India, los vendía con el sobreprecio que tiene, etcétera, etcétera, para Inglaterra. El oro y la plata para Inglaterra. Las guerras que tuvo con China en el 40-42 con el asunto de la guerra del opio, la primera y la segunda, o la rebelión de 1857 con la India, entre otras cosas, fue pagada por la India. Entonces, resulta que al final es la India quien ayudó a desarrollarse a Inglaterra y no Inglaterra a desarrollar a la India, ¿verdad? Que hacen lo mismo pero en dirección contraria. Lo que pasa es que Inglaterra civilizó a la India. Pero si eso es lo peor, porque en medio de todo eso y en este siglo hicieron en el 2014 hicieron un YouGov poll, YouGovernment poll, una encuesta en donde el 54% de los ciudadanos ingleses todavía cree que el colonialismo y que el rol de Inglaterra fue beneficioso para las colonias, y en el caso de la India fue incluso una carga para el presupuesto inglés. Por favor. O sea, el autor no está patrocinando esto, está denunciándolo, ¿verdad? Claro. Pero la concepción esa del colonialismo que agarra a los salvajes y los civiliza y los desarrolla y etcétera, ¿verdad? Eso es para mí esa vaina ya estaba superada desde hace años. Y esa es la historia de una buena parte de el sudeste asiático, ¿no? Porque no solamente la India. Por supuesto. Ahí, la misma China, hombre. La misma China, y por eso incluís ahí a Hong Kong. Así, pero además, la China que fue uno de los países más adelantados del mundo en su momento. Sí. ¿Ah? Sí. Y por supuesto que ahí sale Hong Kong. ¿No? También Indonesia, también Malasia, Vietnam, Camboya, Tailandia. De alguna manera, Laos. afectaciones a Birmania, que hoy está sufriendo lo que está sufriendo. Exacto. Sí. Birmania se independizó en el 48, en el mismo año precisamente que la India. Y ya en el Medio Oriente estaba en conflicto en Túnez. Túnez se independizó en el 56, antes del 59 o 58 de Argelia, 59-60 de Argelia. Sí, bueno, Argelia con Francia. De Argelia con Francia, sí. Pero en donde además hubo 1 millón de muertos, ¿no? No es que tampoco jugando en términos del costo humano que esto involucró. Sí. De manera que de repente pensar que con esa sencillez de que el colonialismo a estas alturas del proceso era beneficioso para las colonias por el buen sentido civilizatorio de Inglaterra, hombre, por favor. Claro, pensar que era oneroso para el colonizador es ser muy ingenuo. Digo, lo menos, lo menos. Y la verdad que hay literatura desde hace años en lo contrario, que se ha hecho, no sé quién la lee tampoco, o es un nivel que ha descendido de lectura a unos niveles precarios, posiblemente. ¿verdad? Sí. Es el uso de los medios de comunicación, es el uso de la falsa comunicación, es el uso de ¿cómo se llama? De la sintonía cognitiva, etcétera. Sí. Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente, Sumando Vigores. Sumando Vigores, con el doctor Cairo Amador estamos en esta ocasión. Antes de tocar a Irán, rapidito en Argentina, la semana pasada hablamos de Perú.
del escándalo que se produjo en Perú por las vacunas al expresidente Vizcarra, aplicadas al presidente Vizcarra y a un grupo de personas que no estaban previstas en las listas o en los planes de vacunación oficiales. Sin embargo, estos se vacunaron incluso antes de tener oficialmente vacunas en Perú. En Argentina, esta semana, se produjo un escándalo relativamente similar cuando un periodista muy allegado a una institución gubernamental dijo que ya había sido vacunado, cuando los planes son vacunar primero a los adultos mayores y a los trabajadores de la salud, después a las instituciones de gobierno si ameritan, por edad. Por edad primero. Cuestiones crónicas. Pero, es decir, no está el gobierno, y mucho menos los allegados al gobierno, previstos en un plan en este momento. Sin embargo, este periodista dice, yo ya fui vacunado. Y entonces ahí se comienza una investigación de este asunto, que este man no tiene, es una persona que no es de la tercera edad, no trabaja en instituciones de salud, y de dónde está vacunado. Y la investigación lleva a que alrededor de 300 personas, creo que un poco más de 300 personas, fueron vacunadas en una lista VIP. Ahora hablan de el Vacunagate en Argentina, lo que llevó a la dimisión del ministro de Salud. Un ministro que logró poner buena mano a la contención del COVID, paradójicamente. Así en es, Argentina. así es. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que las sensibilidades están a flor de piel. Vos te das cuenta las críticas, las toneladas de críticas que le han caído a Ted Cruz, por ejemplo, por haber ido a Cancún precisamente cuando estaba la peor situación. Es que eso echa sangre. Mira, me envió el profesor Bayardo Altamirano, me mandó una opinión muy interesante. Bayardo se mantiene así, sobre todo en México. Mira, dice, 3 noticias que hablan mal de los Estados Unidos. Primero, más de 500,000 de fallecidos en los Estados Unidos, más cantidad superior a los muertos durante la Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinado. Claro. Por los Estados Unidos. El tema de que resaltó, incluso Afganistán incluido. Incluso Afganistán, imagínate vos, 500,000 de personas muertas en un año en los Estados Unidos por COVID. Luego el tema de la oleada de frío en Texas, que deja ver varios problemas. Uno de ellos es justamente el cambio climático y la falta de atención al cambio climático, porque es decir, esto tiene que ver con cambio climático. Claro. Pero junto con esto está el tema de la exclusión, el racismo, quienes son los fallecidos por COVID, los más pobres, los migrantes, quienes son los más afectados por el frío en Texas, los más pobres, los migrantes, quienes las minorías étnicas, y la tercera que resaltaba el profesor Altamirano era el tema de la segregación como tal, que igual tiene todo esto. Pero entonces dice, y es una barbaridad que el senador de Texas ante el frío sale corriendo a calentarse en Cancún. Pero no es cualquier senador, ¿verdad? Es el senador y aspirante al liderazgo de Trump. Sí. De 74 millones de votos y aspirante presidencial probablemente. Y sale corriendo a buscar el calorcito de Cancún. A refugiarse, porque es decir, todo se lo permite. Pero además dice, el dueño de los Cowboys, que es del equipo de fútbol americano, los Cowboys, que es además uno de los principales accionistas de la empresa de gas en Texas, muy sonriente, dice, no ganamos la lotería, nos hemos aumentado nuestros capitales con este frío, qué suerte que tenemos con estos fríos. De estar calentando a la gente. Sí. Dicho sea de paso, la cuenta para los que tuvieron electricidad va a ser de miles de dólares. Sí, no, imagínate, aumentó en un 40% la riqueza de estos tejanos a causa del frío. Pero los tejanos dueños de la compañía de gas, del gas, ¿no? Exacto. O sea, pero además de eso, respaldando lo que vos decís, antes de toda esta oleada de frío, Luis Moreno, expresidente del BID,
escribió un artículo precisamente en Foreign Affairs de este mes, hablando sobre casi un poco un escenario de clase, no lo dice así, pero ese es el punto del COVID, que afecta precisamente más a los sectores vulnerados, a los sectores marginados, a los sectores olvidados, etcétera, ¿no? Que es, como dijimos en su momento, esta vez fue un artículo de Proceso el año pasado, de que el COVID es un virus de clase. Ese era el titular, ¿verdad? Sí, pues por la falta de atención en salud, especialmente. Pues, es decir, ¿quién puede acceder a con sistemas de salud? Es claro que pasa que a veces nosotros aquí en Nicaragua no lo entendemos. Fíjate que a veces nos cuesta entender esto porque como aquí hay un sistema nacional de salud que nos cubre a todos, bien, mal, pero nos cubre a todos. Es decir, todos tenemos acceso a la misma acetaminofén, si vos querés. ¿Ah? Pero en los Estados Unidos no. Precisamente es que de nuevo, yo creo que vos fuiste el que dijiste, de alguna manera todo esto es una carrera que lo alcanzó. Sí, ¿no? Sí, no es que se está originando ahorita, sino que tiene ya su buen rato de estar viva y estar desarrollándose. Y de alguna manera todo esto es fueron como topos, se quedaron callados por mucho tiempo y de repente salieron florecieron todas las contradicciones. Así es, se evidenciaron todas las contradicciones. Ok, ya que estamos con Estados Unidos, a ver, Irán. El acuerdo famoso. Importante en Irán dos cosas. Hay una nueva ambientación, sin duda alguna, ¿verdad? Y en esa nueva ambientación han estado haciendo sus números y sus cosas. Para hablar ahorita de la parte económica, las sanciones que han impuesto a Irán tienen un costo mayor del $1 trillón. Y entonces dice Irán, bueno, pues estamos dispuestos a negociar, pero ¿cómo me compensas esto? Pero me lo puedes compensar de varias maneras. Olvídate reales, pues. Si es que no tenés, porque ahorita estás golpeado, dame algo, pues, pero no es el punto. Invertís. Y si no invertís, de alguna manera, liberame también todos los bienes que tengo congelados en Estados Unidos y no me pongas más sanciones. Levantame además las sanciones que me has puesto. Y cuando hablamos de levantarme las sanciones que me has puesto, estás hablando de casi más de 1000 y pico de sanciones. 1000 y pico de sanciones, ¿verdad? Una de ellas fue como cuando jugaste billar en banda. Por carambola, sí. Pfizer está negociando con Irán. Entonces Estados Unidos sigue negociando, pero conmigo no. Tiene que retirarse Pfizer porque el peso de sus intereses comerciales está en Estados Unidos, para darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces todo eso, levantarme todo eso, que eso tiene un costo enorme. Y encima de eso, a Europa, y ustedes están observando, qué bonito. ¿Y por qué no le exigen a Estados Unidos que venga? Pero aún en caso de llegar, ¿quién les asegura que el próximo presidente no eche para atrás todo lo que se puede haber renunciado en estos próximos 2 años? Porque de alguna manera, si hubo un legado de Trump, fue un síndrome del miedo, un síndrome de regreso, además. De inseguridad. De inseguridad y de regreso cuando perdió por poco. Y además ganó 10 escaños en la Casa de Representantes. O sea, Estados Unidos llega a negociar ya no con la hegemonía que tenía normalmente, ni con el manto de negociación que tenía anteriormente, sino que llega a negociar con alguien que no confía en él. O de unas posiciones de negociación bastante débiles, que no era el caso antes. Sí. Entonces, en ese sentido, tenés una contradicción, ¿verdad? ¿Y Europa qué? ¿Cuál va a ser el rol entonces de Europa, que en un momento quiso salvar el pacto mismo y ahora está un tanto callada a propósito de la Unión Europea, de lo que dijimos de la Unión Europea, ¿no? Sí. Es decir, además a expensas de ver cómo los afectan las sanciones de Estados Unidos, principalmente. Pero que mencionaba, por ejemplo, el caso de Pfizer. Cuando hubo el asesinato del científico, ¿cómo que se llama? El asesinato del científico por ley,
como una respuesta a esa acción, el gobierno de Irán subió un 20% el enriquecimiento de uranio. Y de repente viene Estados Unidos sin mucho poder de negociación, habiendo causado todo el problema y sin mucha credibilidad, y le dice, regresa donde estabas antes. Por favor. Sí. Bueno, el asunto es que un nuevo pacto va a estar difícil primero de alcanzar. Por lo menos calcado al original, no. No, definitivamente no. Es decir, volver al punto anterior no se va a volver. Así es. ¿Ah? Aquí empieza una nueva negociación. Tardó 7 años la primera. Es decir, que esto va a pasar más allá, al menos del primer periodo de Biden. Así es, pero además, acordate que en medio de eso, Biden está débil, Biden no está fuerte, no solamente por lo que hemos mencionado. Mira, el filibusterismo, que es una técnica en la parte legislativa americana que viene desde hace rato, te permite que para ganar alguna elección no tengas simple mayoría. Que es difícil tener simple mayoría en el Senado para Biden ahorita, sí, sino tener 60 por lo menos. ¿De dónde los agarra ahorita? Sí, tener los 2/3. O sea, sí. No es una posición... que fue lo que pasó con el juicio de Trump. Se quedaron a 10 votos, 57 lograron en vez de lograr los 67. Ni 60 lograron, sí, así es. Sí. Entonces, desde esa posición, es una posición no de fuerza, es una posición de debilidad. Sí. Bueno, habrá que darle seguimiento a todo esto. Así es. Gracias, Cairo. Bárbaro. Gracias Néstor. a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Sumando Vigores.